El mundo y sus demonios. Una obra del publicador Carl Sagan. Mis profesores. Era un día de tormenta en el otoño 1939. Afuera en las calles, alrededor del edificio de apartamentos, las hojas caían y formaban pequeños remolinos, cada una con vida propia. Era agradable estar dentro, a salvo y caliente, mientras mi madre preparaba la cena en la habitación contigua. En nuestro apartamento no había niños mayores que se metieran con uno sin razón. Precisamente la semana anterior me había visto envuelto en una pelea. No recuerdo después de tantos años con quién. Quizás fuera con Snoni Agate del tercer piso y tras un violento golpe mi puño atravesó el cristal del escaparate de la farmacia de Chitter. El señor Chichester se mostró solícito. No pasa nada, no tengo seguro, dijo mientras me untaba la muñeca con un antiséptico increíblemente doloroso. Mi madre me llevó al médico, que tenía la consulta en la planta baja de nuestro bloque. Con unas pinzas extrajo un fragmento de vidrio y, provisto de aguja e hilo, me aplicó 2 puntos. 2 puntos, había repetido mi padre por la noche. Sabía de puntos porque era cortador en la industria de la confección. Su trabajo consistía en cortar patrones, espaldas, por ejemplo, o mangas para abrigos y trajes de señora, de un montón de tela enorme con una temible sierra eléctrica. A continuación, unas interminables hileras de mujeres sentadas ante máquinas de coser ensamblaban los patrones. Le complacía que me hubiera enfadado tanto como para vencer mi natural timidez. A veces es bueno devolver el golpe. Yo no había pensado ejercer ninguna violencia, simplemente ocurrió así. Snoni me empujó y a continuación mi puño atravesó el escaparate del señor Chichester. Yo me había lesionado la muñeca, había generado un gasto médico inesperado, había roto un cristal y nadie se había enfadado conmigo. En cuanto a Snoni, estaba más simpático que nunca. Intenté dilucidar cuál era la lección de todo aquello, pero era mucho más agradable intentar descubrirlo en el calor del apartamento, mirando a través de la ventana de la bahía de Nueva York, que a arriesgarme a un nuevo contratiempo en las calles. Mi madre se había cambiado de ropa y maquillado como solía hacer siempre antes de que llegara mi padre. Casi se había puesto el sol y nos quedamos los dos mirando más allá de las aguas embravecidas. Allí fuera hay gente que lucha y se matan unos a otros, dijo, haciendo una señal vaga hacia el Atlántico. Yo miré con atención. Lo sé, contesté, los veo. No, no los puedes ver, repuso ella, casi con severidad, antes de volver a la cocina. Están demasiado lejos. ¿Cómo podía saber ella si yo los veía o no? Me pregunté. Forzando la vista, me había parecido discernir una fina franja de tierra en el horizonte, sobre la que unas pequeñas figuras se empujaban, pegaban y peleaban con espadas como en mis cómics. Pero quizás
tuviera razón. Quizás se trataba solo de mi imaginación, como los monstruos de medianoche que en ocasiones todavía me despertaban de un sueño profundo con el pijama empapado de sudor y el corazón palpitante. ¿Cómo se puede saber cuando alguien solo imagina? Me quedé contemplando las aguas grises hasta que se hizo de noche y me mandaron a lavarme las manos para cenar. Para mi delicia, mi padre me tomó en brazos. Podía notar el frío del mundo exterior contra su barba de un día. Un domingo de aquel mismo año, mi padre me había explicado con paciencia el papel del cero como punto de origen en aritmética, los nombres de sonido malicioso de los números grandes y que no existe el número más grande. Siempre puedes añadir uno más, decía. De pronto me entró una compulsión infantil de escribir en secuencia todos los números enteros del 1 al 1000. No teníamos ninguna libreta de papel, pero mi padre me ofreció el montón de cartones grises que guardaba cuando le traían las camisas de la lavandería. Empecé el proyecto con entusiasmo, pero me sorprendió lo lento que era. Cuando me encontraba todavía en los cientos más abajo, mi madre anunció que era la hora del baño. Me quedé desconsolado, tenía que llegar a 1000. Intervino mi padre, que toda la vida actuó como mediador. Si me sometía al baño sin rechistar, él continuaría la secuencia por mí. Yo no cabía en mi contento. Cuando salí del baño ya estaba cerca del 900 y así pude llegar a 1000 solo un poco después de la hora habitual de acostarme. La magnitud de los números grandes nunca ha dejado de impresionarme. También en 1939 mis padres me llevaron a la Feria Mundial de Nueva York. Allí se me ofreció una visión de un futuro perfecto que la ciencia y la alta tecnología habían hecho posible. Habían enterrado una cápsula llena de artefactos de nuestra época para beneficio de la gente de un futuro lejano que asombrosamente quizás no supiera mucho de la gente de 1939. El mundo de mañana sería impecable, limpio, racionalizado y por lo que yo podía ver sin rastro de gente pobre. Ve, vea el sonido, ordenaba de modo desconcertante un cartel y desde luego cuando el pequeño martillo golpeaba el diapasón, aparecía una bella onda sinusoide en la pantalla del osciloscopio. Escuche la luz, exhortaba otro cartel, y cuando el flash iluminó la fotocélula pude escuchar algo parecido a las interferencias de nuestra radio Motorola cuando el dial no daba con la emisora. Sencillamente el mundo encerraba una serie de maravillas que nunca me había imaginado. ¿Cómo podía convertirse un tono en una imagen y la luz en ruido? Mis padres no eran científicos, no sabían casi nada de ciencia, pero al introducirme simultáneamente en el escepticismo y lo asombroso, me enseñaron los dos modos de pensamiento difícilmente compaginables que son la base del método científico. Su situación económica no superaba en mucho el nivel de pobreza, pero cuando anuncié que quería ser astrónomo, recibí un apoyo incondicional, a pesar de que ellos, como yo, solo tenían una idea rudimentaria de lo que hace un astrónomo. Nunca me sugirieron
que a lo mejor sería más oportuno que me hiciera médico o abogado. Me encantaría poder decir que en la escuela elemental superior o universitaria tuve profesores de ciencias que me inspiraron, pero por mucho que buceo en mi memoria, no encuentro ninguno. Se trataba de una pura memorización de la tabla periódica de los elementos, palancas y planos inclinados, la fotosíntesis de las plantas verdes y la diferencia entre la antracita y el carbón bituminoso. Pero no había ninguna elevada sensación de maravilla, ninguna indicación de una perspectiva evolutiva, nada sobre ideas erróneas que todo el mundo había creído ciertas en otra época. Se suponía que en los cursos de laboratorio del instinto de se suponía que en los cursos de laboratorio del instituto debíamos encontrar una respuesta. Si no era así, nos suspendían. No se nos animaba a profundizar en nuestros propios intereses, ideas o errores conceptuales. Al final del libro de texto había material que parecía interesante, pero el año escolar siempre terminaba antes de que llegara a dicho final. Era posible ver maravillosos libros de astronomía, por ejemplo, en las bibliotecas, pero no en la clase. Se nos enseñaba la división larga como si se tratara de una serie de recetas de un libro de cocina, sin ninguna explicación de cómo esta secuencia particular de divisiones cortas, multiplicaciones y restas daba la respuesta correcta. En el instituto se nos enseñaba como reverencia la extracción de raíces cuadradas, como si se tratara de un método entregado tiempo atrás en el monte Sinaí. Nuestro trabajo consistía meramente en recordar lo que se nos había ordenado. Consigue la respuesta correcta, no importa lo que entiendas, lo que haces. En segundo curso tuve un profesor de álgebra muy capacitado que me permitió aprender muchas matemáticas, pero era un matón que disfrutaba haciendo llorar a las chicas. En todos aquellos años de escuela mantuve mi interés por la ciencia, leyendo libros y revistas sobre realidad y ficción científica. La universidad fue la realización de mis sueños. Encontré profesores que no solo entendían la ciencia, sino que realmente eran capaces de explicarla. Tuve la suerte de estudiar en una de las grandes instituciones del saber de la época, la Universidad de Chicago. Estudiaba física en el departamento que giraba alrededor de Enrico Fermi. Descubrí la verdadera elegancia matemática en Subrahmanyan Chandrasekhar. Tuve la oportunidad de hablar de química con Harold Urey. Durante los veranos fui aprendiz de biología de H. J. Muller en la Universidad de Indiana y aprendí astronomía planetaria con el único practicante con plena dedicación de la época, G. P. Kuiper. En Kuiper vi por primera vez el llamado cálculo sobre servilletas de papel, que en Kuiper vi por primera vez el llamado cálculo sobre servilleta de papel. Se te ocurre una posible solución a un problema, coges una servilleta de papel, apelas a tu conocimiento de física fundamental, garabateas unas cuantas ecuaciones aproximadas, las sustituyes por valores numéricos probables y compruebas si la respuesta puede resolver de algún modo tu problema. Si no es así, debes buscar una solución diferente. Es una manera de ir eliminando disparates como si fueran capas
de una cebolla. En la Universidad de Chicago también tuve la suerte de encontrarme con un programa de educación general diseñado por Robert M. Hutchins, en el que la ciencia se presentaba como parte integral del maravilloso tapiz de conocimiento humano. Se consideraba impensable que un aspirante a físico no conociera a Platón, Aristóteles, Bach, Shakespeare, Gibbon, Malinowski y Freud, entre otros. En una clase de introducción a la ciencia se nos presentó de modo tan irresistible el punto de vista de Ptolomeo, que el Sol giraba alrededor de la Tierra, que muchos estudiantes tuvieron que replantearse su confianza en Copérnico. La categoría de los profesores en el programa de Hutchins no tenía casi nada que ver con la investigación. Al contrario, a diferencia de lo que es habitual en las universidades norteamericanas de hoy, se valoraba a los profesores por su manera de enseñar, por su capacidad de transmitir información e inspirar a la futura generación. En este ambiente embriagador pude rellenar algunas lagunas de mi educación. Se me aclararon muchos aspectos que me habían parecido profundamente misteriosos. Y no solo en la ciencia, también fui testigo de primera mano de la alegría que sentían los que tenían el privilegio de descubrir algo sobre el funcionamiento del universo. Siempre me he sentido agradecido a mis mentores de la década de 1950 y he hecho lo posible para que todos ellos conocieran mi aprecio. Pero cuando echo la vista atrás, me parece que lo más esencial no lo aprendí de mis maestros de escuela, ni siquiera de mis profesores de universidad, sino de mis padres, que no sabían nada en absoluto de ciencia en aquel año tan lejano de 1939. Capítulo primero. Lo más preciado. Toda nuestra ciencia comparada con la realidad es primitiva e infantil y sin embargo es lo más preciado que tenemos. Albert Einstein, 1879-1955. Cuando bajé del avión, el hombre me esperaba con un pedazo de cartón en el que estaba escrito mi nombre. Yo iba a una conferencia de científicos y comentaristas de televisión dedicada a la aparentemente imposible tarea de mejorar la presentación de la ciencia en la televisión comercial. Amablemente los organizadores me habían enviado un chofer. ¿Le molesta que le haga una pregunta?, me dijo mientras esperábamos la maleta. No, no me molesta. ¿No es un lío tener el mismo nombre que el científico aquel? Tardé un momento en comprenderlo. ¿Me estaba tomando el pelo? Finalmente lo entendí. Yo soy el científico aquel, respondí. Calló un momento y luego sonrió. Perdone. Como ese es mi problema, pensé que también sería el suyo. Me tendió la mano. Me llamó William F. Bucky. Bueno, no era exactamente William F. Bucky, pero llevaba el nombre de un conocido y polémico entrevistador de televisión, lo que sin duda le había valido gran número de inofensivas bromas. Mientras nos instalábamos en el coche para emprender el largo recorrido con los limpiabrisas funcionando rítmicamente, me dijo que se alegraba de que yo fuera el científico aquel, porque tenía muchas preguntas sobre ciencia. ¿Me molestaba? No, no me molestaba.
y nos pusimos a hablar, pero no de ciencia. Él quería hablar de los extraterrestres congelados en la que languidecían en una base de la Fuerza Aérea cerca de San Antonio. Canalización, la manera de oír lo que hay en la mente de los muertos, que no es mucho por lo visto. De de cristales de las profecías de Nostradamus, de astrología del sudario de Turín. Presentaba cada uno de estos portentosos temas con un entusiasmo lleno de optimismo. Yo me veía obligado a decepcionarle cada vez. La prueba es insostenible. Le repetía una y otra vez. Hay una explicación mucho más sencilla. En cierto modo era un hombre bastante leído. Conocía los distintos matices especulativos, por ejemplo, sobre los continentes hundidos de la Atlántida y Lemuria. Se sabía al dedillo cuáles eran las expediciones submarinas previstas para encontrar las columnas caídas y los minaretes rotos de una civilización antiguamente grande cuyos restos ahora solo eran visitados por peces luminiscentes de alta mar y calamares gigantes. Solo que, aunque el océano guarda muchos secretos, no, yo sabía que no hay la más mínima base oceanográfica o geofísica para deducir la existencia de la Atlántida y Lemuria. Por lo que sabe la ciencia hasta este momento, no existieron jamás. A estas alturas se lo dije de mala gana. Mientras viajábamos bajo la lluvia me di cuenta de que el hombre estaba cada vez más taciturno. Con lo que yo le decía no solo descartaba una doctrina falsa, sino que eliminaba una faceta preciosa de su vida interior. Y, sin embargo, hay tantas cosas en la ciencia real igualmente excitantes y más misteriosas que presentan un desafío intelectual mayor, además de estar mucho más cerca de la verdad. Sabía algo de las moléculas de la vida que se encuentran en el frío y tenue gas de las estrellas. Había oído hablar de las huellas de nuestros antepasados encontradas en ceniza volcánica de 4 millones de años de antigüedad y de la elevación del Himalaya cuando la India chocó con Asia, o de cómo los virus construidos como jeringas hipodérmicas deslizan su ADN más allá de las defensas del organismo del anfitrión y subvierten la máquina reproductora de las células, o de la búsqueda por radio de inteligencia extraterrestre, o de la recién descubierta civilización de Ebla que anunciaba las virtudes de la cerveza de Ebla. No había oído nada de todo aquello, tampoco sabía nada, ni siquiera vagamente de la indeterminación cuántica, y solo reconocía el ADN como 3 letras mayúsculas que aparecían juntas con frecuencia. El señor Buki, que sabía hablar, era inteligente y curioso. No había oído prácticamente nada de ciencia moderna. Tenía un interés natural en las maravillas del universo. Quería saber de ciencia, pero toda la ciencia había sido expurgada antes de llegar a él. A este hombre le habían fallado nuestros recursos culturales, nuestro sistema educativo, nuestros medios de comunicación. Lo que la sociedad permitía que se filtrara eran principalmente apariencias y confusión. Nunca le habían enseñado a distinguir la ciencia real de la burda imitación. No sabía nada del funcionamiento
de la ciencia. Hay cientos de libros sobre sobre la Atlántida, el continente mítico que según dicen existió hace unos 10.000 años en el océano Atlántico. O en otra parte, un libro reciente lo ubica en la Antártida. La historia viene de Platón, que lo citó como un rumor que le llegó de épocas remotas. Hay libros recientes que describen con autoridad el alto nivel tecnológico, moral y espiritual de la Atlántida y la gran tragedia de un continente poblado que se hundió entero bajo las olas. Hay una Atlántida de la nueva era, la civilización legendaria de ciencias avanzadas, dedicada principalmente a la ciencia de los cristales, en una trilogía titulada Ilustración del Cristal de Katrina Rafael, unos libros que han tenido un papel principal en la locura de cristal en Norteamérica. Los cristales de la Atlántida leen la, la mente, transmiten pensamientos, son depositarios de la historia antigua y modelo y fuente de las pirámides de Egipto. No se ofrece nada parecido a una prueba que fundamente estas afirmaciones. Podría resurgir la manía del cristal tras el reciente descubrimiento de la ciencia sismológica de que el núcleo interno de la Tierra puede estar compuesto por un cristal único, inmenso, casi perfecto, de hierro. Algunos libros, Leyendas de la Tierra y Dorothy Vitalino, por ejemplo, interpretan impresivamente las leyendas originales de la Atlántida en términos de una pequeña isla en el Mediterráneo que fue destruida por una erupción volcánica o una antigua ciudad que se deslizó dentro del Golfo de Corinto después de un terremoto. Por lo que sabemos, esa puede ser la fuente de la leyenda, pero de ahí a la destrucción de un continente en el que había surgido una civilización técnica y mística preternaturalmente avanzada, hay una gran distancia. Lo que casi nunca encontramos en bibliotecas públicas, escaparates de revistas o programas de televisión en horas punta es la prueba de la extensión del suelo marino y la tectónica de placas y del trazado del fondo del océano, que muestra de modo inconfundible que no pudo haber ningún continente entre Europa y América en una escala de tiempo parecida a la propuesta. Es muy difícil encontrar relatos espurios que Es muy fácil encontrar relatos espurios que hacen creer al crédulo en la trampa. Mucho más difícil es encontrar tratamientos escépticos. El escepticismo no vende. Es 100.000 veces más probable que una persona brillante y curiosa que confíe enteramente en la cultura popular para informarse de algo como la Atlántida se encuentre con una fábula tratada sin sentido crítico que con una valoración sobria y equilibrada. Quizá el señor Buki debería aprender a ser más escéptico con lo que le ofrece la cultura popular. Pero aparte de eso, es difícil echarle la culpa. Él se limitaba a aceptar lo que la mayoría de las fuentes de
información disponibles y accesibles decían que era la verdad. Por su ingenuidad se veía confundido y embaucado sistemáticamente. La ciencia origina una gran sensación de prodigio, pero la pseudociencia también. Las popularizaciones dispersas y deficientes de la ciencia dejan unos nichos ecológicos que la pseudociencia se apresura a llenar. Si se llegara a entender ampliamente que cualquier afirmación del conocimiento exige las pruebas pertinentes para ser aceptada, no habría lugar para la pseudociencia, pero en la cultura popular prevalece una especie de ley de Grisham, según la cual la mala ciencia produce buenos resultados. En todo el mundo hay una enorme cantidad de personas inteligentes, incluso con un talento especial, que se apasionan por la ciencia, pero no es una pasión correspondida. Los estudios sugieren que un 95% de los americanos son analfabetos científicos. Es exactamente la misma fracción de afroamericanos analfabetos. Casi todos los esclavos, junto antes de la guerra civil, cuando se aplicaban severos castigos a quien enseñara a leer a un esclavo. Desde luego, en las cifras sobre analfabetismo hay siempre cierto grado de arbitrariedad, tanto si se aplican al lenguaje como a la ciencia. Pero un 95% de analfabetismo es, es extremadamente grave. Todas las generaciones se preocupan por la decadencia de los niveles educativos. Uno de los textos más antiguos de la historia humana, datado en Sumeria hace unos 4000 años, lamenta el desastre que de que los jóvenes sean más ignorantes que la generación inmediatamente precedente. Hace 2400 años, el anciano y malhumorado Platón, en el libro séptimo de las leyes, dio su definición de analfabetismo científico. El hombre que no pudiera discernir el uno, ni el dos, ni el tres, ni en general los pares y los impares, o el que no supiera nada de contar, o quien no fuera capaz de medir el día y la noche, o careciera de experiencia acerca de las revoluciones de la luna o del sol o de los demás astros. El hombre que no pudiera discernir el uno, ni el dos, ni el tres, ni en general los pares y los impares, o el que no supiera nada de contar, o quien no fuera capaz de medir el día y la noche, o careciera de experiencia acerca de las revoluciones de la luna o del sol o de los demás astros. Lo que hay que decir que es menester que aprendan los hombres libres en cada materia es todo aquello que aprende en Egipto, junto con las letras, la innumerable grey de los niños. En primer lugar, por lo que toca al cálculo, se ha inventado unos sencillos procedimientos para que los niños aprendan jugando y a gusto. Yo, cuando en tiempos me enteré tardíamente de lo que nos ocurre en relación con ello, me quedé muy impresionado, y entonces me pareció que aquello no era cosa humana, sino propia más bien de bestias porcinas, y sentí vergüenza de no solo por mí mismo, sino en nombre de los helenos todos.
No sé hasta qué punto la ignorada de la ciencia y las matemáticas contribuyó al declive de la antigua Atenas, pero sé que las consecuencias del analfabetismo científico son mucho más peligrosas en nuestra época que en cualquier otra anterior. Es peligroso y temerario que el ciudadano medio mantenga su ignorancia sobre el calentamiento global, la reducción del ozono, la contaminación del aire, los residuos tóxicos y radiactivos, la lluvia ácida, la erosión del suelo, la deforestación tropical, el crecimiento exponencial de la población. Los trabajos y sueldos dependen de la ciencia y la tecnología. Si nuestra nación no puede fabricar a bajo precio y a alta calidad los productos que la gente quiere comprar, las industrias seguirán desplazándose para transferir un poco más de prosperidad a otras partes del mundo. Considérense las ramificaciones sociales de la energía generada por la fisión y fusión nucleares, las supercomputadoras, las autopistas de datos, el aborto, el radón, las reducciones masivas de armas estratégicas, la adición, la intromisión del gobierno en la vida de los ciudadanos, la televisión de alta resolución, la seguridad en líneas aéreas y aeropuertos, los trasplantes de tejido fetal, los costes de la sanidad, los aditivos de alimentos, los fármacos para tratar psicomanías, depresiones o esquizofrenias, los derechos de los animales, la superconductividad, las píldoras del día siguiente, las predisposiciones antisociales presuntamente hereditarias, las estaciones espaciales del viaje a Marte, el hallazgo de remedios para el SIDA y el cáncer. ¿Cómo podemos incidir en la política nacional o incluso tomar decisiones inteligentes en nuestras propias vidas si no podemos captar los temas subyacentes? En el momento de escribir estas páginas, el Congreso está tratando la disolución de su Departamento de Valoración Tecnológica, la única organización con la tarea específica de asesorar a la Casa Blanca y al Senado sobre ciencia y tecnología. Su competencia e integridad a lo largo de los años ha sido ejemplar. De los 535 miembros del Congreso de Estados Unidos, por extraño que parezcan, a finales del siglo XX, solo el 1% tiene unos antecedentes científicos significativos. El último presidente con preparación científica debió ser Thomas Jefferson. ¿Cómo dicen esos asuntos los americanos? ¿Cómo deciden esos asuntos los americanos? ¿Cómo instruyen a sus representantes? ¿Quién toma en realidad estas decisiones y sobre qué base? Hipócrates de Cos es el padre de la medicina. Todavía se le recuerda 2500 años después por el juramento de Hipócrates, del que existe una forma modificada que los estudiantes de medicina pronuncian cuando se licencian. Pero principalmente se les recuerda por sus esfuerzos por retirar el manto de superstición de la medicina para llevarla a la luz de la ciencia. En un pasaje típico, Hipócrates escribió: los hombres creen que la epilepsia es divina, meramente porque no la pueden entender. Pero si llamasen divino a todo lo que no pueden entender,
habría una infinidad de cosas divinas. En lugar de reconocer que somos ignorantes en muchas áreas, hemos tendido a decir cosas como que el universo está impregnado de lo inefable. Se asigna la responsabilidad de lo que todavía no entendemos a un Dios de lo ignorado. A medida que fue avanzando el conocimiento de la medicina a partir del siglo cuarto, cada vez era más lo que entendíamos y menos lo que teníamos que atribuir a la intervención divina, tanto en las causas como en el tratamiento de la enfermedad. La muerte en el parto y la mortalidad infantil han disminuido, el tiempo de vida ha aumentado y la medicina ha mejorado la calidad de vida de millones de personas en todo el planeta. En el diagnóstico de la enfermedad, Hipócrates introdujo elementos del método científico, exhortaba a la observación atenta y meticulosa. No dejéis nada a la suerte, controladlo todo, combinad observaciones contradictorias, concedeos el tiempo suficiente antes de la intervención antes de la invención del termómetro, hizo gráficas de las curvas de temperatura de muchas enfermedades. Recomendó a los médicos que a partir de los síntomas del momento intentaran predecir el pasado y el probable curso futuro de cada enfermedad. Daba gran importancia a la honestidad, estaba dispuesto a admitir las limitaciones del conocimiento del médico, no mostraba ningún recato en confiar a la posteridad que más de la mitad de sus pacientes habían muerto por causa de las enfermedades que él trataba. Sus opciones, desde luego, eran limitadas. Los únicos fármacos de que disponía eran principalmente laxantes, eméticos y narcóticos. Se practicaba la cirugía y la cauterización. En los tiempos clásicos se hicieron avances considerables hasta la caída de Roma. Mientras en el mundo islámico florecía la medicina, en Europa se entró realmente en una edad oscura. Se perdió la mayor parte del conocimiento de anatomía y cirugía. Abundaba la confianza en la oración y las curaciones milagrosas. Desaparecieron los médicos seculares. Se usaba ampliamente cánticos, pociones, horóscopos y amuletos. Se restringieron o legalizaron las disecciones de cadáveres, lo que impedía que los que practicaban la medicina adquirieran conocimiento de primera mano del cuerpo humano. La investigación médica llegó a un punto muerto. Era muy parecido a lo que el historiador Edward Gibbon describió para todo el Imperio Oriental, cuya capital era Constantinopla. En el transcurso de 10 siglos no se hizo ni un solo descubrimiento que exaltara la dignidad o promoviera la felicidad de la humanidad. No se había añadido ni una sola idea de sistemas especulativos de la antigüedad y toda una serie de pacientes discípulos se convirtieron en su momento en los maestros dogmáticos de la siguiente generación servil. La práctica médica premoderna no logró salvar a muchos, ni siquiera en su mejor momento. La reina Ana fue la última Estuardo de Gran Bretaña. En los últimos 17 años del siglo XVII se quedó embarazada 18 veces. Solo 5 niños le nacieron vivos. Solo uno sobrevivió a la infancia, murió antes de llegar a la edad adulta y antes de la coronación de la reina en 1702. No parece haber ninguna prueba de trastorno genético.
contaba con los mejores cuidados médicos que podía comprar el dinero. Las trágicas enfermedades que en otra época se llevaban un número incontable de bebés y niños se han ido reduciendo progresivamente y se curan gracias a la ciencia, por el descubrimiento del mundo de los microbios, por la idea de que médicos y comadronas se lavaran las manos y esterilizaran los instrumentos mediante la nutrición, la salud pública y las medidas sanitarias, los antibióticos, fármacos, vacunas y el descubrimiento de la estructura molecular del ADN, la biología molecular y ahora la terapia genética. Al menos en el mundo desarrollado, los padres tienen muchas más posibilidades de ver alcanzar la madurez de sus hijos de las que tenía la heredera al trono de una de las naciones más poderosas de la tierra a finales del siglo XVII. La viruela ha desaparecido del mundo. El área de nuestro planeta infestada de mosquitos transmisores de la malaria se ha reducido de manera espectacular. La esperanza de vida de un niño al que se diagnostica leucemia ha ido aumentando progresivamente año tras año. La ciencia permite que la Tierra pueda alimentar a una cantidad de humanos cientos de veces mayor y en condiciones mucho menos miserables que hace unos cuantos miles de años. Podemos rezar por una víctima del cólera o podemos darle 500 miligramos de tetraciclina cada 12 horas. Todavía hay una religión, la ciencia cristiana, que niega la teoría del germen de la enfermedad. Si falla la oración, los fieles de esta secta preferirían ver morir a sus hijos antes que darles antibióticos. Podemos intentar una terapia psicoanalítica casi fútil con el paciente esquizofrénico o darle de 300 a 500 miligramos de clozapina al día. Los tratamientos científicos son cientos o miles de veces más eficaces que los alternativos. E incluso cuando parece que las alternativas funcionan, no sabemos si realmente han tenido algún papel. Pueden producirse remisiones espontáneas, incluso del cólera y la esquizofrenia, sin oración y sin psicoanálisis. Abandonan la ciencia significa abandonar mucho más que el aire acondicionado, el aparato de CD, los secadores del pelo y los coches rápidos. En la época preagrícola, los cazadores recolectores, la expectativa de vida humana era de 20 a 30 años, la misma que en Europa occidental a finales de la época romana medieval. La media no ascendió a 40 años hasta alrededor del año 1870. Llegó a 50 en 1915, 60 en 1930, 70 en 1955 y hoy se acerca a 80, un poco más para las mujeres, un poco menos para los hombres. El resto del mundo sigue los pasos del incremento europeo de la longevidad. ¿Cuál es la causa de esta transición humanitaria asombrosa, sin precedentes? La teoría del germen como causante de la enfermedad, las medidas de salud pública, las medicinas y la tecnología médica. La longevidad quizás sea la mejor medida de la calidad de vida física. Si uno está muerto, no puede hacer nada más para ser feliz. Es un ofrecimiento
muy valioso de la ciencia a la humanidad, nada menos que el don de la vida. Pero los microorganismos se transforman, aparecen nuevas enfermedades que se extienden como el fuego. Hay una batalla constante entre medidas microbianas y contramedidas humanas. Nos ponemos a la altura de esta competición, no solo diseñando nuevos fármacos y tratamientos, sino avanzando y progresivamente con mayor profundidad en la comprensión de la naturaleza de la vida, una investigación básica. Si queremos que el mundo escape de las temibles consecuencias del crecimiento de la población global y de los 10.000 o 12.000 millones de personas en el planeta a final del siglo XXI, debemos inventar medios seguros y más eficientes de cultivar alimentos, con el consiguiente abastecimiento de semillas, riego, fertilizantes, pesticidas, sistemas de transporte y refrigeración. También se necesitarán métodos contraceptivos ampliamente disponibles y aceptables, pasos significativos hacia la igualdad política de las mujeres y mejoras en las condiciones de vida de los más pobres. ¿Cómo puede conseguirse todo eso sin ciencia y tecnología? Sé que la ciencia y la tecnología no son simples cornucopias que vierten dones al mundo. Los científicos no solo concibieron las armas nucleares, también agarraron a los líderes políticos por las solapas para que entendieran que su nación, cualquiera que ésta fuera, tenía que ser la primera en tenerlas. Luego fabricaron más de 60.000. Durante la Guerra Fría, los científicos de Estados Unidos, la Unión Soviética, China y otras naciones estaban dispuestos a exponer a sus compatriotas a la radiación, en la mayoría de los casos sin su consentimiento, con el fin de prepararse para la guerra nuclear. Tuskegee los médicos de Tuskegee, Alabama, engañaron a un grupo de veteranos que creían recibir tratamiento médico para la sífilis, cuando en realidad servían de grupo de control sin tratamiento. Son conocidas las atrocidades perpetradas por los médicos nazis. Nuestra tecnología ha producido la talidomida, el CFC, el agente naranja, el gas nervioso, la contaminación del aire y el agua, la extinción de especies e industrias tan poderosas que pueden arruinar el clima del planeta. Aproximadamente la mitad de los científicos de la Tierra trabajan al menos a tiempo parcial para los militares, aunque todavía se ve a algunos científicos como personas independientes que critican con valentía los males de la sociedad y advierten con antelación de las potenciales catástrofes tecnológicas. También se considera que muchos de ellos son oportunistas acomodaticios o complacientes, originadores de beneficios corporativos y armas de destrucción masiva, sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo, los peligros tecnológicos que plantea la ciencia, su desafío implícito al saber tradicional y la dificultad que se percibe en ella son razones para que alguna gente desconfíe de la ciencia y la evite. Hay una razón por la que la gente se pone nerviosa ante la ciencia y la tecnología, de modo que el mundo vive obcecado con la imagen del científico loco, desde los chiflados de bata blanca de los programas infantiles del sábado por la mañana y la plétora de tratos faustianos de la cultura popular, desde el epónimo doctor Fausto en persona al doctor Frankenstein, doctor Strangelove y Jurassic Park. Pero no
nos podemos limitar a concluir que la ciencia pone demasiado poder en manos de tecnólogos moralmente débiles o políticos corruptos enloquecidos por el poder y decidir en consecuencia prescindir de ella. Los avances en medicina y agricultura han salvado muchas más vidas que las que se han perdido en todas las guerras de la historia. Los avances en transporte, comunicación y espectáculos han transformado y unificado el mundo. En las encuestas de opinión, la ciencia queda clasificada siempre entre las ocupaciones más admiradas y fiables, a pesar de los recelos. La espada de la ciencia es de doble filo. Su temible poder nos impone a todos, incluidos los políticos, pero desde luego especialmente a los científicos, una nueva responsabilidad, más atención a las consecuencias a largo plazo de la tecnología, una perspectiva global y transgeneracional y un incentivo para evitar las llamadas fáciles del nacionalismo y el chauvinismo. El coste de los errores empieza a ser demasiado alto. Nos interesa la verdad, tiene alguna importancia, donde la ignorancia es una bendición, es una locura ser sabio, escribió el poeta Thomas Gray, pero es así. Edmund Wayne Taylor, en su libro de 1950, Círculo de las Estaciones, planteó mejor el dilema. Moralmente es tan malo no querer saber si algo es verdad o no, siempre que permita sentirse bien, como lo es no querer saber cómo se gana el dinero siempre que se consiga. Por ejemplo, es descorazonador descubrir la corrupción y la incompetencia del gobierno, pero es mejor no saber nada de ello. ¿A qué intereses sirve la ignorancia? Si los humanos tenemos, por ejemplo, una propensión hereditaria al odio a los forasteros, ¿no es el autoconocimiento el único antídoto? Si ansiamos creer que las estrellas salen y se ponen para nosotros, que somos la razón por la que hay un universo, es negativo el servicio que nos presta la ciencia para rebajar nuestras expectativas. En la genealogía de la moral, Friedrich como tantos antes y después, critica el progreso ininterrumpido en la autodesvalorización del hombre causado por la revolución científica. Nietzsche lamenta la pérdida de la creencia del hombre en su dignidad, su unicidad, su insustituibilidad en el esquema de la existencia. Para mí es mucho mejor captar el universo como es en realidad que persistir en el engaño, por muy satisfactorio y reconfortante que sea. ¿Qué actitud es la que nos equipara mejor para sobrevivir a largo plazo? Que nos da una mayor influencia en nuestro futuro, y si nuestra ingenua autoconfianza queda un poco socavada en el proceso, es tan grande la pérdida en realidad, no hay motivo para darle la bienvenida como una experiencia que hace madurar e imprime carácter. Descubrir que el universo tiene 8.000 o 15.000 millones de años y no de 6.000 a 12.000 mejora nuestra apreciación de su alcance y grandeza. Mantener la idea de que somos una disposición particularmente compleja de átomos y no una especie de hálito de divinidad aumenta
cuando menos nuestro respeto por los átomos, descubrir como ahora parece posible que nuestro planeta es uno de los miles de millones de otros mundos en la galaxia de la Vía Láctea y que nuestra galaxia es una entre miles de millones, más agranda majestuosamente el campo de lo posible. Encontrar que nuestros antepasados también eran los ancestros de los monos, nos vincula al resto de los seres vivos y da pie a importantes reflexiones, aunque a veces lamentables, sobre la naturaleza humana. Sencillamente no hay vuelta atrás, nos guste o no, estamos atados a la ciencia. Lo mejor sería sacarle el máximo provecho cuando finalmente lo aceptemos y reconozcamos plenamente su belleza y poder. Nos encontraremos con que tanto en asuntos espirituales como prácticos salimos ganando, pero la superstición y la pseudociencia no dejan de interponerse. Pero la superstición y la pseudociencia no dejan de interponerse en el camino para distraer a todos los buki que hay entre nosotros, proporcionar respuestas fáciles, evitar el escrutinio escéptico, apelar a nuestros temores y devaluar la experiencia, convirtiéndonos en practicantes rutinarios y cómodos, además de víctimas de la credulidad. Sí, el mundo sería más interesante si hubiera ovnis al acecho en las aguas profundas de las Bermudas, tragándose barcos y aviones, o si los muertos pudieran hacerse con el control de nuestras manos y escribirnos mensajes. Sería fascinante que los adolescentes fueran capaces de hacer saltar el auricular del teléfono de su horquilla solo con el pensamiento, o que nuestros sueños pudieran predecir acertadamente el futuro con mayor asiduidad que la que pueden explicarse por la casualidad y nuestro conocimiento del mundo. Todo eso son ejemplos de pseudociencia. Pretenden utilizar métodos y descubrimientos de la ciencia, mientras que en realidad son desleales a su naturaleza, a menudo porque se basan en pruebas insuficientes o porque ignoran claves que apuntan a otra dirección. Están infestados de credulidad, con la cooperación desinformada y a menudo la convivencia cínica de periódicos, revistas, editores, radio, televisión, productores de cine y similares. Esas ideas se encuentran fácilmente en todas partes, mucho más difíciles de encontrar, como puede constatar en mi encuentro con el señor Buki. Son los descubrimientos alternativos más desafiantes e incluso más asombrosos de la ciencia. La pseudociencia es más fácil de inventar que la ciencia, porque hay una mayor disposición a evitar confrontaciones perturbadoras con la realidad que no permiten controlar el resultado de la comparación. Los niveles de argumentación, lo que pasa por pruebas, son mucho más relajados, en parte por las mismas razones. Es mucho más fácil presentar al público en general la pseudociencia que la ciencia. Por, pero eso no basta para explicar su popularidad. Naturalmente, la gente prueba distintos sistemas de creencias para ver si les sirven. Y si estamos muy desesperados, todos llegamos a estar de lo más dispuestos a abandonar lo que podemos percibir como una pesada carga de escepticismo. La pseudociencia colma necesidades emocionales poderosas que la ciencia suele dejar insatisfechas. Proporciona fantasías sobre poderes personales que nos faltan y anhelamos, como los que atribuyen
a los superhéroes de los cómics hoy en día y anteriormente a los dioses. En algunas de sus manifestaciones ofrece una satisfacción del hambre espiritual, la curación de las enfermedades, la promesa de que la muerte no es el fin. Nos confirma nuestra centralidad e importancia cósmica, asegura que estamos conectados, vinculados al universo. A veces es una especie de hogar a medio camino entre la antigua religión y la nueva ciencia del que ambas desconfían. En el corazón de alguna pseudociencia y también de alguna religión antigua de la nueva era se encuentra la idea de que el deseo lo convierte casi todo en realidad. Qué satisfactorio sería, como en los cuentos infantiles y leyendas folclóricas, satisfacer el deseo de nuestro corazón solo deseándolo. Qué seductora es esta idea, especialmente si se compara con el trabajo y la suerte que se suele necesitar para colmar nuestras esperanzas. El pez encantado o el genio de la lámpara nos concederán tres deseos, lo que querramos, excepto más deseos. ¿Quién no ha pensado, solo por si acaso, solo por si nos encontramos o rozamos accidentalmente una vieja lámpara de hierro, que pediría? Recuerdo que en las tiras de cómic y libros de mi infancia salía un mago con sombrero y bigote que blandía un bastón de ébano. Se llamaba Zatara. Era capaz de provocar cualquier cosa, lo que fuera. ¿Cómo lo hacía? Fácil. Daba sus órdenes al revés. O sea, si quería $1,000,000 decía Seralod ed Nolin Nud Emad. Con eso bastaba, era como una especie de oración, pero con resultados mucho más seguros. A los 8 años dediqué mucho tiempo a experimentar en esta guisa, dando órdenes a las piedras para que se elevasen. Etabele Ardeib nunca funcionó. Decidí que era culpa de mi pronunciación. Podría afirmarse que abraza la pseudociencia en la misma proporción que se comprende mal la ciencia real, solo que aquí acaba la comparación. Si uno nunca ha oído hablar de ciencia, por no hablar de su funcionamiento, difícilmente será consciente de estar abrazando la pseudociencia. Simplemente estará pensando de una de las maneras que han pensado siempre los humanos. Las religiones suelen ser los viveros de protección estatal de la pseudociencia, aunque no hay razón para que tengan que representar este papel. En cierto modo es un dispositivo procedente de tiempos ya pasados. En algunos países casi todo el mundo cree en la astrología y la adivinación, incluyendo los líderes gubernamentales. Pero eso no se les ha inculcado solo a través de la religión. Deriva de la cultura que los rodea, en la que todo el mundo se siente cómodo con estas prácticas y se encuentran testimonios que lo afirman en todas partes. La mayoría de los casos a los que me refiero en este libro son norteamericanos, porque son los que conozco mejor, no porque la pseudociencia y el misticismo tengan mayor incidencia en Estados Unidos que en otra parte. Uri Geller, doblador de cucharas y psíquico que se comunica con extraterrestres, saluda desde Israel. A medida que crecen
Las tensiones entre los secularistas argelinos y los fundamentalistas musulmanes aumenta el número de gente que consulta discretamente a los 10.000 adivinos y clarividentes, de los que cerca de la mitad operan con licencia del gobierno. Altos cargos franceses, incluido un antiguo presidente de la República, ordenaron la inversión de millones de dólares en una patraña, el escándalo Elf Aquitaine, para encontrar nuevas reservas de petróleo desde el aire. En Alemania hay preocupación por los rayos de la Tierra carcinógenos que la ciencia no detecta. Solo pueden ser captados por experimentados sahones blandiendo sus palos ahorquillados. En las Filipinas florece la cirugía psíquica. Los fantasmas son una obsesión nacional en Gran Bretaña. Desde la Segunda Guerra Mundial, en Japón han aparecido una enorme cantidad de nuevas religiones que prometen lo sobrenatural. El número estimado de adivinos que prosperan en el Japón es de 100.000, con una clientela mayoritaria de mujeres jóvenes. Aún Chirico, una secta que se supone implicada en la fuga de gas nervioso sarín en el metro de Tokio en marzo de 1995, cuenta entre los principales dogmas con la levitación, la curación por la fe y la percepción extrasensorial. Los seguidores bebían a un alto precio el agua del estanque milagroso del baño de Asara, su líder. En Tailandia se tratan enfermedades con pastillas fabricadas con escrituras sagradas pulverizadas. Todavía hoy se queman brujas en Sudáfrica. Las fuerzas australianas que mantienen la paz en Haití rescatan a una mujer atada a un árbol. Está acusada de volar de tejado en tejado y chupar la sangre a los niños. En la India abunda la astrología, la geomancia está muy extendida en China. Quizás la pseudociencia global reciente de más éxito según muchos criterios. Ya una religión es la doctrina hindú de la meditación trascendental. Las soporíferas homilías de su fundador y líder espiritual, Maharishi Mahesh Yogi, se pueden seguir por televisión. Sentado en posición de yogi con sus cabellos blancos veteados de negro, rodeado de guirnaldas y ofrendas florales, su aspecto es imponente. Un día, cambiando de canales, nos encontramos con esta cara. ¿Sabéis quién es?, preguntó nuestro hijo de 4 años. Dios. La Organización Mundial de MT tiene una valoración estimada de 3 millones de dólares. Previo pago de una tasa, prometen que a través de la meditación pueden hacer que uno atraviese paredes, se mueva invisible y vuele, pensando al unísono. Según dicen, ha reducido el índice de delitos en Washington, D.C. y han provocado el colapso de la Unión Soviética, entre otros milagros seculares. No se ha ofrecido la más mínima prueba real de tales afirmaciones. MT vende medicina popular, dirige compañías comerciales, clínicas médicas y universidades de investigación, y ha hecho una incursión sin éxito en la política. Con su líder de extraño carisma, su promesa de comunidad y el ofrecimiento de poderes mágicos a cambio de dinero y una fe ferviente, es el paradigma de muchas pseudociencias comercializadas para la exportación sacerdotal. Cada vez que se renuncia a los controles civiles y a la educación científica, se produce otro pequeño tirón de la pseudociencia. Liev Trotsky
lo describió refiriéndose a Alemania en vísperas de la toma de poder por parte de Hitler, pero la descripción podría haberse aplicado igualmente a la Unión Soviética de 1933, no solo en las casas de los campesinos, sino también en los rascacielos de la ciudad. Junto al siglo XX convive el 13. 100 millones de personas usan la electricidad y creen todavía en los poderes mágicos de los signos y exorcismos. Las estrellas de cine acuden a mediums. Los aviadores que pilotan milagrosos mecanismos creados por el genio del hombre llevan amuletos en la chaqueta. Qué inagotable reserva de oscuridad, ignorancia y salvajismo poseen. Rusia es el caso más Rusia es el caso instructivo. En la época de los zares se estimaba Rusia es el caso instructivo. En la época de los zares se estimulaba la superstición religiosa, pero se suprimió sin contemplaciones el pensamiento científico y escéptico, solo permitido a unos cuantos científicos adiestrados. Con el comunismo se suprimieron sistemáticamente la religión y la pseudociencia, excepto la superstición de la religión ideológica estatal. Se presentaba como científica, pero estaba tan lejos de este ideal como el culto misterioso menos provisto de autocrítica. Se consideraba un peligro el pensamiento crítico, excepto por parte de los científicos en compartimentos de conocimientos herméticamente aislados. No se enseñaba en las escuelas y se castigaba cuando alguien lo expresaba. Como resultado, con el poscomunismo muchos rusos contemplan la ciencia con sospecha. Al levantar la tapa, como ocurrió con los virulentos odios étnicos, salió a la superficie lo que hasta entonces había estado hirviendo por debajo de ella. Ahora toda la zona está inundada de ovnis, poltergeists, sanadores, curanderos, agujas mágicas y antiguas supersticiones, un asombroso declive de la expectativa de vida, el aumento de la mortalidad infantil, las violentas epidemias de enfermedades, las condiciones sanitarias por debajo del mínimo y la ignorancia de la medicina preventiva se unen para elevar el umbral a partir del cual se dispara el escepticismo de una población cada vez más desesperada. En el momento de escribir estas líneas, el miembro más popular y más votado de la Duma, un importante defensor del ultranacionalista Vladimir Zhirinovsky, es el tal Anatoly Kacherovsky, un curandero que a distancia, con la luz deslumbrante de su rostro en la pantalla del televisor, cura enfermedades que van desde una hernia hasta el SIDA. Su cara pone en funcionamiento relojes estropeados. Existe una situación más o menos análoga en China. Después de la muerte de Mao Zedong y la gradual emergencia de una economía de mercado, aparecieron los ovnis, la canalización y otros ejemplos de pseudociencia occidental, junto con prácticas chinas tan antiguas como la adoración de los ancestros, la astrología y las adivinaciones, especialmente la versión que consiste en arrojar unas ramitas de milenrama y examinar los viejos hexagramas del I Ching. El periódico del gobierno lamentaba que la superstición de la ideología feudal cobre nueva vida en nuestro país. Era y sigue siendo un mal principalmente rural, no urbano. Los individuos con poderes especiales atraían a gran número de seguidores. Según decían, podían proyectar
Ki, el campo de la energía del universo, desde su cuerpo para cambiar la estructura molecular de un producto químico a 2000 kilómetros de distancia, comunicarse con extraterrestres, curar enfermedades. Algunos pacientes murieron bajo los cuidados de uno de esos maestros del Qigong, que fue arrestado y condenado en 1993. Wang Won-chen, un aficionado a la química, afirmaba haber sintetizado un líquido que, si se añadía al agua en pequeñas cantidades, la convertía en gasolina o un equivalente. Durante un tiempo recibió fondos del ejército y la policía secreta, pero cuando se constató que su invento era una patraña, fue arrestado y encarcelado. Naturalmente, se propagó la historia de que su desgracia no era producto del fraude, sino de su negativa a revelar la fórmula secreta al gobierno. En Norteamérica han circulado historias similares durante décadas, normalmente con la sustitución del papel del gobierno por el de una compañía petrolera o automovilística importante. Se está llevando a los rinocerontes asiáticos a la extinción porque dicen que sus cuernos pulverizados previenen la impotencia. El mercado abarca todo el este de Asia. El gobierno de China y el Partido Comunista Chino estaban alarmados por estas tendencias. El 5 de diciembre de 1994 emitieron una declaración conjunta que decía, entre otras cosas: se ha debilitado la educación pública en temas científicos en años recientes. Al mismo tiempo han ido creciendo actividades de superstición e ignorancia y se han hecho frecuentes los casos de anticiencia y pseudociencia. En consecuencia, se deben aplicar medidas eficaces lo antes posible para fortalecer la educación pública en la ciencia. El nivel de educación pública en ciencia y tecnología es una señal importante del logro científico nacional. Es un asunto de la mayor importancia en el desarrollo económico, avance científico y progreso de la sociedad. Debemos prestar atención y potenciar esta educación pública como parte de la estrategia de modernización de nuestro país socialista para conseguir una nación poderosa y próspera. La ignorancia, como la pobreza, nunca es socialista. Así pues, la pseudociencia en Estados Unidos es parte de una tendencia global. Sus causas, peligros y diagnósticos y tratamientos son iguales en todas partes. Aquí los psíquicos venden sus servicios en largos anuncios de televisión con el respaldo personal de los presentadores. Tienen su canal propio, el Physics Science Network, con 1 millón de abonados anuales que lo usan como guía de su vida cotidiana. Hay una especie de astrólogo adivino psíquico dispuesto a aconsejar a altos ejecutivos de grandes corporaciones, analistas financieros, abogados y banqueros sobre cualquier tema. Si la gente supiera cuántas personas, especialmente entre los más ricos y poderosos, van a los psíquicos, se quedaría con la boca abierta para siempre, dice un psíquico de Cleveland, Ohio. Tradicionalmente, la realeza ha sido vulnerable a los fraudes psíquicos. En la antigua China y en Roma, la astrología era propiedad exclusiva del emperador. Cualquier uso privado de este poderoso arte se consideraba una ofensa capital. Procedentes de una cultura del sur de California particularmente crédula, Nancy y Ronald Reagan consultaban a un astrólogo para temas privados y públicos sin que los votantes tuvieran conocimiento de ello. Parte del proceso de toma de decisiones que influyeron en el futuro de nuestra civilización está sencillamente en manos de charlatanes. De todas formas,
La práctica es relativamente baja en América. Su extensión es mundial. Por divertida que pueda parecer la pseudociencia, por mucho que confiemos en que nunca seremos tan crédulos como para que nos afecte su doctrina, así sabemos que está ocurriendo en nuestro alrededor. La meditación trascendental y aún sin Rick y yo parecen haber atraído a gran número de personas competentes, algunos con títulos avanzados de física o ingeniería. No son doctrinas para mentecatos. Hay algo más, más aún. Nadie que esté interesado en lo que son las religiones y cómo empiezan pueden ignorarlas, aunque parece que se alzan amplias barreras entre una opinión local pseudocientífica y algo así como una religión mundial. Los tabiques de separación son muy delgados. El mundo nos presenta problemas casi insuperables. Se ofrece una amplia variedad de soluciones, algunas de visión mundial muy limitada, otras de un alcance portentoso. En la habitual selección natural darwiniana de las doctrinas, algunas resisten durante un tiempo, mientras la mayoría se desvanecen rápidamente, pero unas pocas, a veces, como ha mostrado la historia, las más descuidadas y menos atractivas de entre ellas pueden tener el poder de cambiar profundamente la historia del mundo. El continuum que va de la ciencia mal practicada, la pseudociencia y la superstición antigua y de la nueva era hasta la respetable religión basada en la revelación es confuso. Intento no utilizar la palabra culto en este libro con en el sentido habitual de una religión que desagrada al que habla. Solo pretendo llegar a la piedra angular del conocimiento. ¿Saben realmente lo que afirman saber? Todo el mundo, por lo visto, tiene una opinión relevante. En algunos pasajes de este libro me mostraré crítico con los excesos de la teología, porque en los extremos es difícil distinguir la pseudociencia de la religión rígida y doctrinaria. Sin embargo, quiero reconocer de entrada la diversidad y complejidad prodigiosa del pensamiento y práctica religiosa a lo largo de los siglos, el crecimiento de la religión liberal y de la comunidad ecuménica en el último siglo y el hecho de que, como en la Reforma Protestante, el ascenso del judaísmo a la Reforma, el Vaticano II y el llamado Alto criticismo de la Biblia, la religión ha luchado con distintos niveles de éxito contra sus propios excesos, pero igual que muchos científicos parecen reacios a debatir o incluso comentar públicamente la pseudociencia. Muchos defensores de las religiones principales se resisten a enfrentarse a conservadores ultra y fundamentalistas. Si se mantiene la tendencia, a la larga el campo es suyo. Pueden ganar el debate por incomparecencia del contrario. Un líder religioso me escribe sobre el anhelo de integridad disciplinada en la religión. Nos hemos vuelto demasiado sentimentales. La devoción extrema y la psicología barata por un lado y la arrogancia e intolerancia dogmática por el otro distorsionan la auténtica vida religiosa hasta hacerla irreconocible. A veces casi rozo la desesperación, pero también vivo con tenacidad y siempre con esperanza. La religión sincera, más familiar que sus críticos,
con las distorsiones y absurdidades perpetradas en su nombre, tiene un interés activo en alentar un escepticismo saludable para sus propósitos. Existe la posibilidad de que la religión y la ciencia formen una relación poderosa contra la pseudociencia. Por extraño que parezca, creo que pronto se unirán para oponerse a la pseudo religión. La pseudociencia es distinta a la ciencia errónea. La ciencia avanza con los errores y los va eliminando uno a uno. Se llega continuamente a conclusiones falsas, pero se formulan hipotéticamente, se plantean hipótesis de modo que puedan refutarse. Se confronta una sucesión de hipótesis alternativas mediante experimento y observación. La ciencia anda a tientas y titubeando hacia una mayor comprensión. Desde luego, cuando se descarta una hipótesis científica, se ven afectados los sentimientos de propiedad, pero se reconoce que este tipo de refutación es el elemento central de la empresa científica. La pseudociencia es justo lo contrario. La hipótesis suele formularse y precisamente de modo que sea invulnerables a cualquier experimento que ofrezca una posibilidad de refutación, por lo que en principio no pueden ser invalidadas. Los practicantes se muestran cautos y a la defensiva, se oponen al escrutinio escéptico. Cuando la hipótesis de los pseudocientíficos no consigue cuajar entre los científicos, se alegan conspiraciones para suprimirla. La capacidad motora de la gente sana es casi perfecta. Raramente tropezamos o caemos, excepto de pequeños o en la vejez. Aprendemos tareas como montar en bicicleta, patinar, saltar a la comba o conducir un coche, y conservamos este dominio para toda la vida, aunque estemos una década sin practicarlo. No nos cuesta ningún esfuerzo recuperarlo. La precisión y retención de nuestras habilidades motoras, sin embargo, nos da un falso sentido de confianza en nuestros talentos. Nuestras percepciones son falibles. A veces vemos lo que no existe. Somos víctimas de ilusiones ópticas. En ocasiones alucinamos. Tendemos a cometer errores. Un libro francamente ilustrativo titulado ¿Cómo sabemos que no es así? La falibilidad de la razón humana en la vida cotidiana, de Thomas Gilovich, muestra cómo la gente yerra sistemáticamente en la comprensión de números, cómo rechaza las pruebas desagradables, cómo le influyen las opiniones de otros. Somos buenos en algunas cosas, pero no en todo. La sabiduría radica en comprender nuestras limitaciones, porque el hombre es una criatura atolondrada, nos enseña William Shakespeare. Aquí es donde entra el puntilloso rigor escéptico de la ciencia. Quizás la distinción más clara entre la ciencia y la pseudociencia es que la primera tiene una apreciación mucho más comprensiva de las imperfecciones humanas y la factibilidad de que la pseudociencia o revelación inequívoca. Si nos negamos categóricamente a reconocer que somos susceptibles de cometer un error, podemos estar seguros de que el error, incluso un error grave, una equivocación profunda, nos acompañará siempre. Pero si somos capaces de evaluarnos con un poco de coraje, por muy lamentable que sean las reflexiones que podamos engendrar, nuestras posibilidades mejorarán enormemente. Si nos limitamos a mostrar los descubrimientos y productos de la ciencia, no importa lo útiles y hasta inspiradores que puedan ser, si comunicar su método crítico, ¿cómo puede distinguir el ciudadano medio entre ciencia y pseudociencia? Ambas se presentan como afirmación sin fundamento.
En Rusia y China solían ser fácil. Las ciencias autorizadas era la que enseñaban las autoridades. La distinción entre ciencia y pseudociencia se hacía a medida. No hacía falta explicar las dudas, pero en cuanto se produjeron cambios políticos profundos y se liberaron las restricciones del libre pensamiento, hubo una serie de afirmaciones seguras y carismáticas, especialmente las que nos decían lo que queríamos oír, que consiguieron muchos seguidores. Cualquier idea, por improbable que fuera, conseguía autoridad. Para el divulgador de la ciencia es un desafío supremo aclarar la historia actual y tortuosa de sus grandes descubrimientos y equivocaciones y la testarudez ocasional de sus practicantes en su negativa a cambiar de camino. Aquí hacemos un punto y continuaremos a partir de este punto más adelante.